Hola amigos, pues en este cuarto capítulo de Exégesis heterodoxa del Apocalipsis vamos a hablar de los 144.000 salvos y de las 7 trompetas con Julio. Hola Julio, ¿qué tal estás? Hola José Miguel, muy bien, aquí encantado de acompañarte y tratar estos temas contigo. Pues Julio no tiene ningún canal de YouTube, pero ya le estoy diciendo yo que se lo haga, al igual que Mm. muchos de nuestros oyentes habituales que quieren que Julio tenga su canal de YouTube. Así que, por favor, Julio, haz caso Os, a a- tus admiradores y hazte un canal de YouTube. Os agradezco los ánimos, me motivan. A ver si antes que tarde lo hago y empiezo a subir contenido así. Fenomenal. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todos aquellos que habéis colaborado económicamente en la pervivencia y crecimiento de mi canal de YouTube. E invito a los que aún no lo hayan hecho o quieran volver a hacerlo a que lo hagan mediante las señas de mi cuenta de PayPal que os dejaré en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos a escuchar lo que Julio tiene que decir sobre las 7 trompetas del Apocalipsis y los 144.000 salvos. Pues Julio, háblanos, o ¿dónde lo dejamos? En el tercer capítulo estuvimos hablando sobre las iglesias de Sardis y creo que nos quedamos en la última de las 7 iglesias. Sí, estuvimos viendo de las 7 iglesias y los 7 sellos, entre algunas otras cuestiones así. Quedaba pendiente el séptimo sello, que es precisamente el que da pie a las trompetas. Entonces, pues vamos a seguir en ese orden bíblico, ¿no? Del Apocalipsis. Bien, pues damos por sabido lo que hemos hablado en los 3 o 4 episodios anteriores y vamos a Hmm. continuar. Cuéntanos, Sí, Julio. simplemente igual a lo mejor pues refrescar que digamos la línea exegética que vengo siguiendo pues es aquella en la cual tanto las iglesias como los sellos y otros elementos que ahora veremos pues tienen una lectura histórica. Bueno, es decir, las iglesias, por ejemplo, se pueden ver que eran las iglesias del inicio del cristianismo, pero que a su vez tienen un reflejo histórico, un mensaje para lo que iba a ser todo este periodo de tiempo, como es el Apocalipsis, que es, como dijimos, una profecía sobre todo lo que iba a acontecer durante el periodo de tiempo desde que Jesús regresó al cielo hasta que vuelve con la segunda venida. Y bueno, y Apocalipsis va más allá de la segunda venida, pero en principio digamos que el grueso de Apocalipsis pues es la profecía sobre estos tiempos finales, por así decir, y sobre todo en concreto con el fin de los tiempos, que son un poco lo que estamos viviendo, como comentábamos. Y bueno, pues en ese sentido, lo siguiente del Apocalipsis 7, ¿no? Que cabe mencionar que tiene cierto paralelismo con Apocalipsis 9, porque así como en Apocalipsis 7 se habla de los salvos, que son los 144.000, como veremos, más una gran multitud de todos los pueblos y naciones. Entonces, en Apocalipsis 9, en contraste con esto, se nos da, así como estos representan al pueblo de Dios, pues en Apocalipsis 9 se habla de 200 millones de un ejército, digamos, que son los hijos de Satanás, los que representan la fuerza bélica de la bestia. Y bueno, ambos son paralelos porque dice escucha el número de ellos, ¿no? A Juan reconoce que escucha el número de ellos. Luego, pues podemos empezar leyendo y dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos que entender los símbolos, ¿no? La tierra obviamente es el mundo, y así como ya hemos comentado que los mares se refieren a las naciones y el árbol hace referencia a los individuos.
porque, por ejemplo, Nabucodonosor es mencionado como un árbol que fue cortado y Nabucodonosor es un individuo. Pues, digamos, pasajes así no son los que nos dan las claves para entender que los mares se refieren a las naciones o los árboles a los individuos, ¿no? Y luego vemos como Dios, en este capítulo, sella a su pueblo, a diferencia de Satanás, que lo marca. Y, y como vemos, pues Satanás marca en la mano, ¿no? Y en la frente, eso lo veremos más adelante, que viene a ser la mano son las acciones y la frente los pensamientos. Pues en este sentido a Satanás no le importa el corazón, ¿no? Que representa el alma y el carácter del individuo, mientras que a Dios, pues sí. Y bueno, luego respecto al número de los 144.000, ¿no? Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y en este sentido, pues yo entiendo que estos 144.000 son un número simbólico, porque las tribus que aquí se mencionan no son todas las tribus, es decir, hay unas que se dejan fuera, otras que se incluyen, y, y esto da a pensar que es eh, algo simbólico, ¿no? Es decir, que estas tribus vienen a representar ciertos atributos y carácter del pueblo de Dios, ¿no? Y luego está la multitud vestida de ropas blancas, ¿no? Dice que después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del Cordero, ¿no? Y, y entonces, pues, esto entiendo que la gran multitud, los 144.000 son los que sobreviven a todos los eventos de los tiempos finales y llegan vivos a la segunda venida, con lo cual no mueren. Estos 144.000 no van a conocer la muerte. Mientras que la gran multitud de todas las naciones y pueblos y lenguas de la tierra, estos son los creyentes que han vivido y muerto en Cristo. Es decir, eh, teniendo a Cristo por quien es, por nuestro Mesías, el Hijo de Dios, Salvador, y cumpliendo los mandamientos, ¿no? Y esta gente ha muerto, pues ya sea porque de forma natural o porque han sido mártires o lo que fuere. Y entonces, pues son los resucitados, ya sé, es decir, desde que se fue Jesús, que se llevó a las primeras flores, ¿no? Los primeros que fueron justos y santos durante el periodo anterior. Del mismo modo, a partir de entonces, todos los que hayan muerto y vivido en Cristo, pues entonces son resucitados en ese momento. Y estos pues son incontables. Eh, y en este sentido, ¿no? Vemos como pues ideas como el cielo, que al morirse la gente va al cielo o al infierno, pues no tienen sentido, no son coherentes con lo que dice la Biblia, porque como dice la Biblia, los muertos duermen y los muertos nada saben, y precisamente los muertos, los que van a ser salvos, ¿no? Son salvos aquí, al final. ¿Sabes? Cuando es lo que cuando se vuelve Cristo y es lo que llaman la resurrección o el arrebatamiento, esta cuestión. Entonces, obviamente no está en el cielo y por otro lado, como ya he comentado y veremos más adelante, pues el infierno también es un concepto que no tiene cabida dentro de lo que es la, el criterio bíblico, ¿sabes? Porque lo que llaman infierno es el lago de fuego y cristal y demás, es donde se queman los condenados, pero no por toda la eternidad, es decir, para toda la eternidad. Es decir, te has quemado para siempre, pero no te estás quemando por siempre, ¿sabes? O no se están quemando por siempre. Es decir, sí dice que los que son más pecadores arden durante más tiempo y los que son condenados pero son menos pecadores arden durante menos tiempo, y el que más tarda en arder en ese sentido es Satanás.
pero no están ardiendo por toda la eternidad, sino que lo que es para toda la eternidad es su extinción, su desaparición, porque ya dejan de ser, porque la segunda muerte es la muerte definitiva. Entonces, los que resucitan no resucitan en el cielo tal como nos ha hecho creer la iconografía hollywoodense, sino que Ujú, resucitan en la tierra, como si la tierra fuese el lugar más especial de la creación. ujú. Sí, los que son salvos, los resurrectos, reviven en perfecto estado. De hecho, reviven con sus cuerpos perfectos. Igual que los 144.000 son transmutados, porque igual que le pasa, por ejemplo, no me acuerdo ahora quién es este, creo que es Elías, que es transmutado para ascender al cielo, ¿no? Como un carro de fuego, una cosa así, un torbellino lo envuelve o cuando está en presencia Moisés, tiene un halo de luz, una cosa así, por haber estado delante, pues el cuerpo es transmutado para subir al cielo, no se sube con estos cuerpos, digamos, imperfectos o mortales, por así decir, sino que tanto los 144.000 como la gran multitud eh, son transmutados y ascendidos al cielo. Son transmutados en un instante y Pero digamos que recuperan el cuerpo que tendría Adán y Eva al inicio de la creación. sí, se supone que Adán y Eva pues eran muy longevos, que llegaban a vivir 1000 años y por tanto tenían una genética mucho mejor que la que se tiene ahora. No, de hecho eran inmortales. Adán y Eva mueren porque pecan, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el ser humano estaba creado, era inmortal, era poco menos que los ángeles. Entonces, igual que los ángeles o Dios son inmortales, o sea, de hecho Dios lo dice, Dios es Dios de vida. Es decir, la muerte es una causa de la rebelión o del desorden con respecto a la creación. Ya. Entonces, el ser humano original, de hecho, la salvación es volver a recuperar nuestro estado de vida perfecta y eterna. Es la eternidad y que, de hecho, lo que promete es la vida eterna junto a Cristo nuestro Señor. Mm. Es decir, Pero, que Él es eterno y nosotros también. Los que sean o seamos salvos, pues también lo serán. De pero nuevo. pasar la vida eterna al lado del Señor Jesucristo, pero ¿dónde? ¿En la tierra? ¿En el cielo? Pues los que son salvos pasan el milenio en el cielo y luego vuelven a la tierra. Vuelven a la tierra, que es como eso, nuestro hogar, nuestra casa, pero lo que pasa es que ya no estaremos en cuarentena. Es decir, se podrá ir al cielo o si hay otras tierras, pues otras tierras, lo que fuera. Ahora no lo sabemos porque estamos como en cuarentena. Estamos entre aprisionados y secuestrados, porque este mundo es temporalmente de Satanás. Hasta que, a ver, no lo es desde que Cristo hizo su sacrificio. Entonces, ahí ya está, pero es como legalmente presentada el desahucio de Satanás, pero no está ejecutado. Hasta la segunda venida no se ejecuta. Pues veo que los 144.000 serían del pueblo de Israel, del original. Pero yo creo que tú me contaste que los judíos originales, Hmm. al haber traicionado, al haber negado a Jesucristo, pues habían roto el pacto inicial con Dios y habían perdido Claro. la categoría de pueblo elegido, categoría que recibían los cristianos. Es otro, claro, efectivamente, es otro indicio de que estos 144.000, 12.000 de 12 tribus son simbólicos, porque muchas de estas tribus han desaparecido hace milenios. Entonces, ¿cómo va a ser en los tiempos finales gente de tribus que ha desaparecido hace milenios? No, porque de hecho, a ver, si es que los cristianos, lo que dice la Biblia es que son un injerto, un renuevo del árbol de Israel. Es decir, los cristianos son Israel también. Son el injerto de los gentiles purificados o convertidos o creyentes o fieles en el árbol de Israel.
Entonces, yo lo que entiendo es que estas tribus, entre ellas, por supuesto, puede haber judíos que se hayan convertido a Cristo. De hecho, el otro día conocí a un judío que se ha convertido, bueno, conozco a varios, pero en este caso le conocí personalmente. Y obviamente, pues estas personas pueden ser perfectamente parte como todos, en realidad, ¿no? Porque la invitación a la salvación, el recurso de la salvación es para toda la humanidad. Luego ya, quién lo acepte y quién no. En ese sentido, se está en cierta medida en igualdad con el pueblo judío. Eh, el pueblo judío tendría la ventaja de que conoce la tradición y el pacto y esto desde hace más tiempo, pero también lleva mucho más tiempo tradicionándolo. Entonces, bueno, es una ventaja y desventaja. Pero en cualquier caso, ya digo, considero que está abierto al mundo entero, como dicen los mismos textos. Muy bien. Y de los 144.000 salvos, ¿en qué parte del Apocalipsis se habla? Pues esto es Apocalipsis 7. Luego se hace referencia a ellos pues en más capítulos, pues, en el 13, en el 18, ¿no? Porque son, digamos, son a los que se refiere, el Apocalipsis está hablando todo el tiempo, digamos, del pueblo de Dios y del pueblo de la bestia, de Satanás. Entonces, pues siempre se está aludiendo a estas personas, sobre todo en relación a los tiempos finales. ¿Y qué podrías decirnos de las 7 trompetas del Apocalipsis? Tan famosas Ujú. ellas. Pues las 7 trompetas se dan con la apertura del séptimo sello, ¿no? Como dice aquí en Apocalipsis 8, dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo el silencio en el cielo por media hora. Y vi a 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró antes del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar y, de oro que estaba delante del trono. Bueno, pues aquí lo que vemos, bueno, por un lado las trompetas, así como las iglesias representan, pues eso, al colectivo del pueblo de Dios, o los sellos son eventos así que suceden, pues las iglesias, las trompetas son juicios. Los ángeles son mensajeros, ya sabemos que ángel significa mensajero, y las trompetas pues son aquello que se toca para anunciar y en especial para anunciar juicio. Y entonces son juicios que la verdad que las trompetas son son más complicadas todavía así de descifrar que los sellos, pero básicamente anuncian juicios contra el pueblo de Dios en parte, pero también contra sus enemigos, como iremos viendo. Eh, y pues eso, igual que hay mucha gente que considera que las iglesias y los sellos son dados a los eventos finales nada más, pues también piensa lo mismo con las trompetas, pero esto no encaja con la exégesis bíblica porque, por ejemplo, aquí hemos leído que entonces vi a otro ángel y se paró delante del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Como hemos visto y como comentamos, todo el proceso del Apocalipsis es paralelo al proceso del ritual del templo de expiación de los pecados. Entonces, en ese proceso es el altar, o sea, el incensario, el poner incienso por las oraciones, está, digamos, un poco a mitad de proceso. Es decir, no se hace la finalización del proceso, se hace en el lugar santísimo donde está el arca, mientras que el- la quema del incienso se hace en el lugar santo. Entonces, se sabe que todavía esto es en un proceso que no es el final, sino es como entre medias. Pues bueno, podemos ver un poco lo que son las 7 trompetas. Sí, pero antes vamos a hablar sobre el séptimo sello. Porque me dices que las 7 trompetas aparecen cuando se rompe el séptimo sello. Pero Ujú. ¿cuál es el séptimo sello? Recuérdanoslo. Ese es el sello que tiene el libro que
que tiene el Señor en sus manos para juzgar, es el libro de la vida. Entonces es ese libro que nadie puede abrir salvo el Cordero, que es el Mesías, que ha sido sacrificado y ha salido triunfante, ha vencido a la muerte y a Satanás y todo. Entonces, esos sellos, digamos, son eventos que marcan los tiempos de las iglesias. Hemos visto que son paralelos a las iglesias y en ese sentido, pues las trompetas también son, digamos, paralelas, van complementando, van dando profundidad y van dando datos acerca de los tiempos, porque obviamente Dios lo que quiere es advertir a su pueblo para que esté prevenido y advertido, por otro lado también. Entonces, no solo al pueblo del final de los tiempos, sino a todo el pueblo de estos últimos 2000 años. Yo había oído que el séptimo sello era cuando caía el catejón. ¿Tiene algo que ver el catejón con el séptimo sello? Yo es que no sé muy bien qué es el catejón. Si me comentas. Pues el catejón viene a ser lo último que detiene el advenimiento del anticristo. Se dice que el catejón es pues el antiguo papa Ratzinger. También he escuchado decir que el catejón es la Eucaristía, es decir, la Ujú. transubstanciación de la hostia consagrada. Y también he escuchado decir que el catejón es Vladimir Putin. Son como cosas muy dispares, ¿no? Es decir, pero en sentido general entiendo que es como algo que predice el advenimiento del anticristo. No, no, no que lo predice, sino que lo frena. Es el Ah, último que lo frena. obstáculo, es un obstáculo Ujú. ante frente al advenimiento Vale, del vale. anticristo. Y cuando desaparece el catejón, viene el Mm. anticristo. Pues no sé, no conozco así el concepto, es decir, sí hay eventos y cosas que tienen que suceder. No conocía ese concepto, pero sí hay algo así. Digamos, hay cosas que retienen. Dios, digamos, tiene puestas cosas que retienen y las va retirando a medida que corresponde. Es Mm, decir, como veremos aquí en las trompetas, es Dios quien permite que estas cosas sucedan. Las está conteniendo es la retirada de la gracia. Así decir, durante un tiempo esto de que no juzgarás o irás contra la tierra, ni contra los mares, ni contra los árboles, eso es durante un tiempo. Luego eso se acaba. Es decir, porque Dios dice, ya está. O sea, a pesar de esto, la gente sigue yendo al mal y al mal y al mal. Siguen uniéndose a la bestia. de acuerdo, pues entonces, ¿cuál es el séptimo sello? ¿Podrías explicarnos cómo se rompe ese sello? ¿Quién lo rompe? Claro, es este sello de Apocalipsis 8. Lo rompe, lo abre el Cordero, lo abre Jesús. Dice, cuando abrió el séptimo sello, referido a Yahshua, al Cordero. Se hizo el silencio en el cielo como por media hora. Media hora viene a ser en tiempos bíblicos, pues no sé si un día es un año, media hora puede ser 15 días o algo así. Algo así. ¿Tiene algo esto Y que ver con los 10 días de oscuridad? yo creo que lo de los 10 días no son 10 días, ¿no? Son 3 días o 3 días y medio, me parece. Y no son 10 días, sino 3 días y medio, me parece, de oscuridad. Y sí, está relacionado digamos, los tiempos finales y la venida. Esto sale aquí, me parece que, no sé si es la sexta o la séptima trompeta, no sé. Ahora lo veremos a medida que vayamos viendo las trompetas. Pues, por ejemplo, podemos ir leyendo, ¿no? Dice, el primer ángel tocó la primera trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Eh, pues eh, Aquí puede referirse al juicio sobre los árboles e individuos en los primeros tiempos del cristianismo. Eh, Puede referirse a la iglesia primigenia, cuando cayó Jerusalén y gran parte del pueblo fue masacrado por Roma, o también como un inicio de la caída del Imperio Romano con los visigodos de Alarico,
llegan incluso a matar al emperador Teodosio. Entonces luego pues tendríamos la segunda trompeta, dice el segundo ángel, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pues aquí la segunda trompeta, el mar, como ya sabemos, es símbolo de naciones y también representa pues tema comercial, mercantil, ¿no? Dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y parte de las naves fue destruida. Es decir, que se refiere también al tema de comercio, al tema mercantil. Y luego el tema de la montaña, una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. La montaña es símbolo de naciones que sobresalen sobre los mares, que están por encima de los mares, es decir, imperios o grandes naciones, yo sé, como pudo ser el Imperio Británico, Inglaterra o algo así, pues en este caso correspondería a Roma o también podría referirse a Israel, pero tiene más sentido que sea Roma, porque claro, tiene más sentido que sea Roma porque se refiere a un destructor. Y los cristianos originalmente veían a Roma como una nueva Babilonia, porque al igual que Babilonia destruyó el templo, Roma también destruyó el templo. Y en ese sentido, pues puede estar refiriéndose a las incursiones de los vándalos con Geserico en el siglo V, que llegaron en barcos y que saquearon Roma. Y luego estaría el tercer ángel, vendría la tercera trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes y de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Por un lado vemos la repetición del patrón de tercera parte. Este patrón de la tercera parte también puede ser literal, pero a su vez puede ser simbólico y representativo de la tercera parte de los ángeles que se unieron a Lucifer, a Satanás, cuando se rebelaron. Y luego pues tenemos el tema del ajenjo, que es una planta muy amarga, ¿no? Conocida también como artemisa, muy buena para el sistema inmunológico y demás. Pero que en cualquier caso el hecho de que las aguas se vuelvan amargas es símbolo de que los pueblos cristianos estaban cayendo en la apostasía y en la idolatría, ya que el ajenjo fue usado por Mosé como símbolo de la idolatría en Deuteronomio. Y en cualquier caso, esta idolatría podría entenderse como la amargura que afectó al planeta con esta apostasía y la cual pues terminó en el juicio y la invasión y destrucción del Imperio Romano por los hunos de Atila. Lo cual, pues eso, se puede combina una lectura espiritual sobre la doctrina con unas consecuencias materiales. Y bueno, pues la cuarta trompeta, dice el cuarto ángel, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esto significa que por un lado, las referencias, digamos, astrales hacen referencia a los cultos astroteológicos paganos de adoración al sol y la luna y las estrellas como dioses o como sus representantes en el mundo. Y al ser estos heridos, no dar luz, también se entiende, a ver, las estrellas y los soles y esto también son los líderes sociales, los líderes políticos o religiosos. Pues se entiende que al caer, digamos, hay un oscurecimiento de la doctrina, del espíritu en el mundo, lo cual, tanto espiritual como material, lo cual bien podría corresponderse con el medievo, en el cual se da también el declive del Imperio Romano Occidental, del Imperio
católico romano, cuyas élites son aludidas, eso, como soles y estrellas. Y luego ya vienen, pues, dice que Juan dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 a los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Entonces, los siguientes toques de trompeta son los tres ay. Cada toque de trompeta es un ay. Ay porque es todavía más lamentable lo que vendría y lo que viene, que ya ha venido. Entonces ya iríamos a Apocalipsis 9, ¿no? Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como león. Bueno, etcétera, etcétera. Pues lo que viene a entenderse aquí es que hay algún líder político religioso al que se asocia con el representante directo de Lucifer, Satanás, y que hace la aparición en el mundo en este periodo, a raíz de lo cual la doctrina es oscurecida, la doctrina y la palabra, en favor de la falsa doctrina de este líder, de la que salen ejércitos como escorpiones y como langostas, ¿no? Estos escorpiones que inoculan el veneno contra la doctrina, que se podría ver. Hay, digamos, dos lecturas. Hay una lectura como que podría ser el fruto del racionalismo, del relativismo, el humanismo y el espiritualismo, digamos, de la sociedad ya al irse modernizando, por así decir, y paralelamente asociado a organizaciones pues, como la masonería, el comunismo, el ecumenismo, las Naciones Unidas, en las cuales, pues como sabemos, en la masonería se adora a Abadón o a Apolión, y todo ello, pues claro, desvirtúa lo que es la doctrina. Pero también se puede interpretar como que este hay es la aparición de Mahoma y la expansión del Islam, ya que, por ejemplo, el área donde habitan las langostas es precisamente el área donde se dio la expansión del Islam, como puede verse en mapa. Así como Mahoma apareció en el mundo, según reconocidos historiadores, en la época más oscura del mundo, ¿no? Y también sucede que el sucesor de Mahoma, Abu Bakr, estableció que cuando conquistaran territorios de incrédulos, pues no mataran a las mujeres ni a los niños, ni destruyeran los campos. Explicaciones, tanto la de que pueden ser las corrientes ideológicas, racionalistas, ecuménicas, comunistas, como el Islam, no son excluyentes entre sí. Y luego, en este sentido, los 5 meses o 150 días pues podrían verse como 150 años, bíblicamente la traducción sería 150 años, lo cual pues tiene varias lecturas. Una de ellas es que el Islam, digamos, la invasión otomana se inicia en el 1299 en Nicomedia y dura hasta 1449, cuando el emperador Constantino toma el trono con el permiso del sultán. Entonces ahí podrían ser esos 150 años, aunque hay otras lecturas de esos 150 años también relacionadas con el Islam. Hay quien lo asocia desde el ascenso de Mahoma en el 612 hasta su establecimiento en Bagdad, me parece que es 150 años después, en el 1000,
recuerdo exactamente, pero vamos, 150 años después. Pues según veo, las siete trompetas del Apocalipsis se pueden interpretar tanto como algo que ya ha ocurrido Mm. como algo que va a ocurrir, ¿correcto? Sí, es que también son paralelas las 7 trompetas bastante con las 7 plagas finales. Entonces combinan, por así decir, pues mensajes o ideas tanto de estos acontecimientos históricos que suceden paralelos a los acontecimientos de las iglesias y de los sellos, como advirtiendo sobre las plagas postreras que vienen justo antes de la segunda venida, claro. Así que sí. Vale, pues ese era el quinto sello. ¿Y cuál es el sexto sello? Pues el sexto sello toca el ángel la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar, de nuevo como los 4 ángeles que sostenían en Apocalipsis 7, 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo el sexto ángel, tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles, de nuevo, que estaban atados junto al gran río de Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. De nuevo la tercera parte. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Esto es lo que comentaba antes, que estos son como la antítesis de los 144.000 y la multitud de salvos. Dice, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus amos, ni de sus manos, ni dejaron de adorar a demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Pues en este caso, con la sexta trompeta y el segundo ay, eh, que llega, de hecho, hasta el capítulo 11, pues esto, se liberan los ángeles, luego la hora, día, mes y años, de nuevo son el código bíblico del día como el año, pues resultaría en 391 años y 15 días. Y, y esto pues encajaría con el periodo que va desde el 27 de julio del 1449 hasta el 11 de agosto de 1840, en el cual colapsa el Imperio Otomano y los turcos se ponen bajo la protección de Occidente. Eh, Aquí también hay otras cuentas posibles, pero bueno, en cualquier caso, Eh, aquí lo que dice es que la gente no se arrepiente. Entonces sigue adorando demonios y incumpliendo. Es decir, cada vez está más dada pues, al paganismo moderno, por así decir. ¿Y la séptima trompeta cuál sería? Porque siendo la séptima y la última debe ser tremebunda. Ujú. Sí, claro, la séptima trompeta pues es ya el desenlace final con ella vienen ya las plagas y demás. Pero el relato, digamos, de Apocalipsis continúa en el capítulo 10 con una especie de interludio, ¿no? Como el de los 144.000, en el cual, pues, a Juan ve descender del cielo a un ángel con un librito que le da a comer, es decir, a conocer,
los acontecimientos venideros precisamente sobre el séptimo ángel y su trompeta. Y entonces, bueno, pues tras esto el ángel le dice que vuelva a profetizar y ya pues seguiríamos con Apocalipsis 11, ¿no? En Apocalipsis 11 nos empieza hablando de los dos testigos, ¿no? Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y haré y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Entonces, yo lo que entiendo es que, bueno, en primer lugar le da una vara para medir, es decir, para juzgar, para valorar, y distingue a dos grupos de personas, los que están adorando en el templo y de los gentiles que están en el patio. En el templo se supone que está el pueblo, los que adoran a Dios, y los gentiles están en el patio porque no pueden entrar al templo. Son los paganos. Entonces, estos son dejados a su libre albedrío, mientras que el pueblo es medido durante cierto periodo de tiempo que viene dado por los dos testigos, ¿no? Que dice, profeticen 1260, bueno, 42 meses, que son la misma cantidad, 42 meses. Bueno, el caso es que los 1260 días son los 1260 años que ya hemos visto en la profecía y los testigos se refiere, son dos olivos y dos candeleros. Yo entiendo que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dan fe, dan testimonio del pueblo de Dios, que se puede entender también como candeleros, es decir, la iglesia de Dios, y los olivos, que son de nuevo el pueblo. El olivo es símbolo del pueblo y candeleros es símbolo de la iglesia. Es decir, bueno, el pueblo y la iglesia y el Antiguo y el Nuevo Testamento son estos dos testigos. Y dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Es decir, que durante un tiempo estos dos testigos estuvieron siendo divulgados, estuvieron muy presentes en la vida social del mundo, pero dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, mmm, como comentaba antes, con la anterior trompeta, es que el racionalismo, el humanismo, el ecumenismo, todas estas doctrinas modernas acaban con la doctrina de estos dos testigos. Y entonces están en la plaza, en todas las iglesias y tal, pero nadie lo hace ni caso, están como muertos, ¿no? Y de Sodoma y Egipto, que son, digamos, no son dos bestias, porque las bestias son poderes políticos religiosos, mientras que Egipto era un poder más secular. Y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegran porque los profetas los habían atormentado. Dice, pero después de 3 días y medio, que estos son los 3 días y medio, digamos, que son de oscuridad, porque no hay palabra, no hay doctrina, entró en ellos el espíritu de vida, esos 3 días y medio, que son también esos 3 días y medio de oscuridad de Anticristo, 3 años y medio también, y se levantaron de sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es decir, ahí como empiezan a venir precisamente las plagas y empieza a caerse el nuevo orden mundial, por así decir, el reino del anticristo, pues la gente, y ve por qué es por esta causa, por causas bíblicas, pues la gente los vuelve a temer. Y oyeron una gran voz en el cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo,
y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres y los demás aterrorizados. Yo entiendo que esta ciudad es de nuevo o Roma o Jerusalén. No sé. Y pasó el segundo año. Bien, pues tras estos dos testigos viene la 7ª trompeta, que es el tercer ay, ¿no? Y bueno, pues la 7ª trompeta es la que anuncia el retorno de Cristo y la resurrección de su reino a la tierra por toda la eternidad. Y con ello también el tiempo de juzgar a los muertos, es decir, de salvar a los justos y los fieles y dejar vistos para sentencia a los demás. Lo que dice es eso, que el 7º ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se llenaron las naciones, y tu vida, el templo de Dios fue abierto al cielo, y el arca del pacto, se veía el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Esto de nuevo hace alusión a las plagas, porque de hecho, no sé si es la última o la penúltima plaga, es un granizo de un talento, es decir, como de casi 30 kilos. Que era una lluvia de granizo de casi 30 kilos. Entonces, pues eso, a eso hace alusión. Con el 7º sello se desatan las plagas, las 7 plagas, y tras estas viene, que son el anuncio, por así decir, Perdón, del perdón. regreso. Has dicho que tras el 7º sello se desatan las plagas. ¿No será tras la 7ª trompeta se desatan las plagas? Ay, sí, sí, disculpa. Sí, Es pues que como hay 7 de tantas cosas, o sea, se mezclan. Sí, es con la 7ª trompeta. La 7ª trompeta es la que da lugar a las 7 plagas finales y vale. al regreso de Cristo. O sea que Cristo regresa después de las 7 plagas. Eso, sí. ¿Y el anticristo, mientras tanto, qué ha estado haciendo? Pues el anticristo reina durante 3 años y medio en el mundo. Eso es lo que está haciendo y persiguiendo. Ha estado, pues esta es la gran tribulación, persigue a los justos, pone la marca, esto lo veremos pues el próximo día. Eso, las cosas escatológicas tan bonitas que sabemos, de poner la marca, de perseguir y dar muerte a los que tienen fe en Cristo, al pueblo de Dios y estas cosas. Sí, pero para establecer una correlación entre las andanzas del anticristo y las 7 trompetas. Es Ujú. decir, cuando se rompe el 7º sello, ¿ya está el anticristo en la tierra? Sí, en el 7º sello está el anticristo en la tierra. Bueno, a ver, no tiene por qué estar a lo largo de todo el 7º sello, pero sí. O sea, la 7ª trompeta, que también es el 7º sello, y la 7ª iglesia. Es que la 7ª iglesia, la Odisea, el 7º sello, que es bueno, el 7º sello es la apertura de las 7 trompetas, ¿no? Es el del dar Claro, a conocer las 7 trompetas, pero a su vez la 7ª trompeta sí corresponde con los tiempos finales, claro. sí, claro, pero que no corresponde la 7ª trompeta con el 7º sello, pues las trompetas comienzan con la ruptura del 7º sello. Claro, todas las trompetas están dentro del 7º sello, lo cual entiendo que puede querer decir que no íbamos a poder ser conscientes del significado de estas cosas así hasta el final, y que precisamente estas cosas necesitamos saberlas sobre todo en el final, porque si no, no podríamos ser conscientes del lío en el que estamos. Es decir, porque así como durante 1260 años estuvieron los dos testigos dando fe y estaba muy presente toda esta conciencia en la vida social, desde a partir de que son matados, son de la vida pública estos testigos, pues la gente está muy desconectada de todo esto. Antes lo seguía un poco pues porque era la cultura, pero ahora estas cosas las sigues o porque
o porque has nacido dentro de los resquicios, digamos, de esa cultura, o porque te has interesado por ello. Pues en el próximo capítulo vamos a hablar sobre el anticristo y vamos a correlacionar al anticristo y sus andanzas con las 7 trompetas. Eso lo Hablaremos trataremos. sobre la mujer y el dragón. Hmm. Y también sobre, igual sobre la marca, sobre las bestias, sobre las bestias, seguro. Sí, pero danos un pequeño adelanto. ¿En qué momento viene el anticristo? O sea, ¿en qué momento se entroniza? A ver, ¿Puedes establecer una correlación? ¿Se entroniza el sí, anticristo por un decir, por sí. ejemplo, al llegar a la tercera trompeta? ¿O es antes del séptimo sello? Podríamos, para ver, establecer así una correlación. Pues ¿Cuándo? está el anticristo, para encajarlo, se entroniza en la séptima iglesia y en la séptima trompeta, Hmm. porque es aquí cuando dice lo de los 3 días y medio, los 3 años y medio, y es precisamente esos 3 años y medio son los que marca el inicio del reinado del anticristo en el mundo. Pero el concepto de anticristo, la sombra del anticristo, ha estado siempre en el mundo. Es decir, Nimrod ya era, es un arquetipo de anticristo, el rey de Tiro es un arquetipo de anticristo. Es decir, el anticristo es un arquetipo de figura político-religiosa que sustituye a Cristo, pero haciendo lo opuesto. Luego parece, claro, ahí está el anticristo, así como ha habido, pues, se puede entender que ha habido varios anticristos o figuras anticrísticas, líderes anticrísticos a lo largo de la historia, hay un anticristo de los últimos tiempos, es decir, el anticristo final que es ya el sumum, ¿no? La máxima encarnación o representación de Satanás en el mundo. Entonces, este aparece, eso, 3 años y medio antes de que vuelva a Cristo. Hmm. Claro, entonces, claro, si 3 años y medio antes de que vuelva a Cristo, pues en la séptima trompeta me dices, y después de la séptima Ujú. trompeta vienen las 7 plagas, y después de las 7 plagas viene Jesucristo otra vez. Eso es. Vale, pues de esto hablaremos ya en el próximo episodio. Pues muchísimas gracias, Julio, y ábrete un canal de YouTube, que Sí, seguro que hay gente esperando. un placer, sí. Procuraré ponerme las pilas. Un abrazo. Un abrazo, Julio. Adiós, amigos. Hasta el próximo videoprograma.